del estómago. Hemos visto esta figurita que era muy importante, donde les mostraba microscópicamente cómo está el estómago y les explicaba también, ¿no? Que el estómago tiene una capa serosa, una triple capa muscular, tiene una submucosa y una mucosa. Y también les decía que en la mucosa hay unas glándulas gástricas y las glándulas gástricas son las que, como ustedes ven aquí en la figura, tienen muchas células y cada una de estas células es encargada de algo. Por ejemplo, hay células del epitelio superficial, voy a aumentar el tamaño para que puedan ver mejor. Hay células del epitelio superficial que son las encargadas de producir el moco que debe tener la mucosa gástrica, les decía, ¿no? ¿Y para qué queremos moco? Porque el ácido clorhídrico es demasiado ácido. El ácido clorhídrico tiene 1.2 de pH, 1.2 de pH, o sea, es muy ácido el ácido clorhídrico, ¿se entiende? Y entonces las células del epitelio superficial son las encargadas de fabricar moco, pero ese es un moco espeso, importante, que nos protege del ácido clorhídrico. También les decía que debajo de esas células del epitelio superficial hay unas células que se llaman las células auxiliares. Búsquenla a verlas allá, ¿dónde están las células auxiliares? Células más arriba, ahí. Las células auxiliares son encargadas de fabricar mucina. La mucina es un moco más espeso todavía. O sea, imagínate que a tu dormitorio, a tu habitación, le pongas una alfombra así doble y le pongas encima otra todavía y más resistente. O sea, tu habitación va a estar bien protegida, y lo mismo acá. Porque a partir de estas células que les acabo de decir, de las células primarias y células auxiliares, hay otras células que son las encargadas de fabricar productos que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Por ejemplo, algunas de ellas, miren ustedes, vamos a ver, las células principales producen pepsinógeno que se transforma en pepsinas, y la pepsina es una proteína que va a degradar las proteínas. Una proteína es una proteína a la vez que degrada las proteínas, ¿ok? Pero gracias a la acción del ácido clorhídrico. El pepsinógeno se transforma en pepsina. La pepsina degrada aminoácidos, pero en presencia de ácido clorhídrico. Esas son las células principales, ¿no? Que ustedes están viendo por ahí también, células principales, ¿sí? Hay otras células que se llaman las células parietales. Estas son muy importantes porque producen el ácido clorhídrico. Ahí están las células parietales. Producen el ácido clorhídrico o de recubrimiento. Ácido clorhídrico o de recubrimiento. Y además producen el factor intrínseco de Castells, les dije. Y todavía me acuerdo que les dije, el factor intrínseco de Castells, además de producir estas células, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castells, son muy importantes porque el factor intrínseco de Castells permite la absorción de la vitamina B12 en el intestino, en el estómago. Si no absorberíamos bien la vitamina B12, nos daría un tipo de anemia que se llama anemia perniciosa, porque la vitamina B12 es una vitamina muy importante en la formación de hierro y hemoglobina para los glóbulos rojos. Una persona que no tiene el factor intrínseco de Castells va a vivir toda su vida con un tipo de anemia que se llama así anemia perniciosa, anemia
perniciosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer un médico si descubre que su paciente tiene anemia perniciosa? Tendrá que darle vitamina B12 por otras vías, porque si no, no va a poder fabricar bien hierro, no va a poder fabricar bien los elementos que intervienen en la formación de glóbulos rojos. Y como les decía, el ácido clorhídrico es un ácido que tiene la capacidad de degradar la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de elementos que han llegado al estómago, ¿okay? Y degradarlos en sus factores más básicos. Si son proteínas, en aminoácidos; si son carbohidratos, en azúcares simples; si son grasas, en ácidos grasos simples, y así sucesivamente. Hay una célula más, la célula endocrina, que produce una hormona que se llama la gastrina. Y la gastrina es una hormona potente que va a fabricar, que va a estimular a la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Ahora bien, en condiciones normales el ácido clorhídrico nos hace daño. No nos hace daño porque tenemos moco y mucina. Pero en condiciones patológicas nos podría hacer daño ese ácido clorhídrico. Sí, nos podría hacer. ¿Qué condiciones? A ver, ¿qué condiciones se necesitarían para que nuestro cuerpo comience a fabricar más ácido clorhídrico de lo normal? Falta de comida en el estómago. Sí, pero ¿y qué pasa si tomáramos algún tipo de comida especial? Por ejemplo, ¿qué tal si le brincamos al alcohol? Sí. ¿El alcohol estimularía más el ácido clorhídrico? Por supuesto, ¿no? ¿La cafeína es estimulante del ácido clorhídrico? Sí. ¿Las comidas grasas son estimulantes del ácido clorhídrico? Sí. ¿Las comidas picantes son estimulantes del ácido clorhídrico? Por ejemplo, a los peruanos les gusta el ceviche. Sí, yo tengo. Que es súper rico, pero es estimulante del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el limón, Porque es puro limón, es ácido, ¿no? ¿El tabaco es estimulante del ácido clorhídrico? Claro que sí, ¿no? El alcohol, el tabaco y tantas cosas que tenemos cada día en nuestra dieta, porque ¿quién me puede decir que no come esas cosas? Además que nos gusta comer. Las frituras, las grasas, la comida chatarra tan rica que es, las comemos todos, ¿no? Pero esas comidas, si exageramos, van a hacer que nuestro estómago fabrique más ácido clorhídrico. Y hay una cosa fundamental en la vida que produce la producción de ácido clorhídrico: estrés. ¿Quién no vive en estrés ahora? ¿Quién no vive en estrés ahora? Ustedes en este momento tienen el estrés de haber cambiado de sus casas, de haber venido de otros países, de haber tenido que ambientarse y habituarse a Bolivia. Algunas personas pues han cambiado de alimentación, de vivienda, y extrañan a su mamá, a su papá, a su hermano, al novio, a la novia, etcétera, 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 ¿no? O sea, ¿han cambiado o no han cambiado? Y encima, pucha, aparece un docente medio jodido como el doctor Dorado que, pucha, me jode para que dé mis exámenes y estudie, en fin, estrés. Pero y encima todos tenemos problemas de orden familiar, económico, social, laboral, pues no sé, todos, absolutamente todos. Y el estrés es un factor importante. Antes decían que la gastritis, que es producida por la excesiva secreción de ácido clorhídrico, era la enfermedad de los ricos, porque se suponía que los ricos, los gerentes de bancos nomás eran los que tenían estrés. Pero con el tiempo hemos ido descubriendo que todos tenemos estrés en algún momento de la vida, ¿no? O tal vez a diario, ¿no? Entonces no es enfermedad de los ricos la gastritis. ¿Qué pasa si mi estómago comienza a secretar más ácido de lo debido? Esa mucina y ese moco no van a tolerar.
Y en algún momento ese ácido le va a inflamar a mi estómago y le va a producir gastritis. Y si sigo dañando mi estómago y sigo sin tratamiento, voy a producir ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso de la gastritis? Úlcera. Úlcera, la úlcera. Y encima, ¿qué pasa si me contagio de un bicho desgraciadito que es el único que vive a un pH de 1.2? ¿Cuál es? El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa, desgraciadilla, porque vive en 1.2 como en un oasis. Y no hay antibiótico que lo ataque cuando el pH del estómago está 1.2. Cuando nosotros descubrimos que nuestro paciente tiene Helicobacter pylori además, tenemos que elevar el pH del estómago, tenemos que dar antiácidos, antiulcerosos, en fin, para que se eleve un poco el pH. Porque de lo contrario no le vamos a curar a ese paciente. Porque no hay antibiótico que ataque al Helicobacter pylori. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante es la histología del estómago y saber que la mucosa tiene un moco y que tiene otra capa que se llama mucina y que va a proteger bien a nuestro estómago en condiciones normales. Pero ojo, ¿no? Cuando haces el tratamiento a tu paciente, tienes que decirle, pero cuate, tienes que dejar de chupar, tienes que dejar de fumar tanto, no tomas mucho café, y si te gusta la cerveza, y si te gusta el vino, tienes que dejar de tomar vino, cerveza, etc. Eso. Bueno, y después del estómago, viene el duodeno. ¿Ya? El duodeno, les voy a mostrar acá. Miren el duodeno. El estómago, miren cómo es las cosas. Esófago 25 centímetros. Estómago 25 centímetros. Duodeno 25 centímetros. ¿Ok? Miren ustedes esta unión del estómago con el duodeno. Aquí hay un esfínter súper importante que se llama el píloro. Y el píloro es el que va a controlar el vaciamiento del bolo alimenticio al duodeno. ¿Ok? Pero hay una cosa que les quiero decir. Cuando el bolo alimenticio se ha mezclado en el estómago con el ácido clorhídrico y ahora se va a vaciar al duodeno, cambia de nombre. Ya no se va a llamar bolo alimenticio cuando llega al duodeno. Cuando llega al duodeno, ese bolo alimenticio se va a llamar ahora quimo alimenticio. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál es la función del píloro? La función del píloro es vaciar de a poquito el bolo alimenticio en el duodeno. No es que todo el alimento se va a vaciar de golpe en el duodeno, eso no pasa. Se va vaciando poco a poco. ¿Ok? Y miren ustedes el duodeno. El duodeno tiene 4 porciones, como ustedes están viendo. La primera porción se llama la ampolla del duodeno o bulbo duodenal si quieren, ¿ya? Esta es la primera porción del duodeno, se llama ampolla duodenal o bulbo duodenal también. La segunda porción se llama la porción descendente del duodeno, la están viendo claramente, ¿no? La tercera porción se llama la tercera porción se llama la porción transversa, ¿ya? Y la cuarta porción, la porción ascendente. Entienden que hay 4 porciones en el duodeno, ¿no es cierto? Primera porción se llama ampolla o bulbo duodenal. Segunda porción descendente. Tercera porción transversa. Cuarta porción ascendente. ¿Ok?
Y no se olviden que la unión del estómago con el duodeno, ahí hay un esfínter que se llama el pilo. Bueno, miren ustedes lo que hay en la cuarta porción. ¿Por qué tiene una cuarta porción así elevada? Porque ahí hay un pequeño músculo que se llama el ligamento suspensorio del duodeno. Ligamento suspensorio del duodeno. Y ese ángulo que forma, miren ahí, el duodeno con la siguiente porción que es el yeyuno. Imagínense, este es el duodeno y ahí se continúa con el yeyuno, ¿ya? Y aquí está el ligamento suspensorio. Este ángulo, los médicos lo conocemos como el famoso ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz. Eso es pregunta de examen en Francia, en Brasil, en China, en Valle Grande, en todo lado. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? El ángulo de Treitz es el ángulo que está entre el duodeno y el yeyuno, porque allá hay un ligamento que se llama el ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz también. En cirugía y en medicina, lo que está por encima, por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia digestiva, si está por encima del ángulo de Treitz, es una hemorragia digestiva alta. Si está por debajo del ángulo de Treitz, es una hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Nos sirve a los médicos para ir orientándonos. Entonces, esta es la particularidad que tiene el duodeno. ¿Ok? Como ustedes están viendo, el duodeno también tiene caras. Miren ustedes la cara de las diferentes caras. Esta es la serosa. Hay una doble capa muscular. Hay una submucosa y hay una mucosa que ustedes están viendo, donde vamos a ver muchos pliegues transversos y unas glándulas. Hay unos pliegues que se llaman los pliegues de Kerkring, como están viendo acá, pliegues transversos de Kerkring, ¿ok? Y en esos pliegues transversos de Kerkring que ustedes están viendo aquí, miren, vamos a encontrar las glándulas duodenales, porque el duodeno también tiene como función secretar el líquido duodeno. Pero ¿cuál es la importancia del duodeno? La importancia del duodeno, y no se van a olvidar, en la segunda porción del duodeno, vamos a encontrar la desembocadura, vamos a encontrar la papila duodenal mayor, donde desemboca el conducto biliar principal. Y vamos a encontrar junto a la papila duodenal mayor y al conducto biliar principal, vamos a encontrar el conducto pancreático principal. Conducto biliar principal y conducto pancreático principal. Miren, imagínense que esta es la segunda porción del duodeno, ¿ya? Aquí está la primera porción, aquí está la tercera porción y allá está la cuarta porción. En la segunda porción vamos a encontrar la papila duodenal mayor. Y en la papila duodenal mayor está desembocando el conducto biliar principal y el conducto pancreático principal. El conducto biliar principal se llama colédoco. Y el conducto pancreático principal se llama conducto de Wirsung. Ambos desembocan en la papila duodenal mayor. ¿Qué está llevando el conducto biliar principal, el colédoco? ¿Qué está llevando acá al duodeno? Bilis. ¿Y qué está llevando el conducto pancreático principal al duodeno? No. Jugo pancreático.
jugo pancreático. Jugo pancreático, ¿ok? Ahora bien, llega al duodeno la bilis y el jugo pancreático. ¿Cuál es la función de la bilis? Les decía anoche, cuando lavan los platos después de una comida, ¿qué necesitas? Vos, ¿qué necesitas para que tu plato quede limpio después de una comida? Han invitado a tus amigos, hemos ido a comer y ahora lavan los platos. ¿Cómo lavas el plato? Con el detergente. Y no puedes lavar más así con agüita. Eso. Perfecta la respuesta. No, porque quedan residuos de grasa. No podríamos lavar solamente el plato solo con agua, ¿no? Necesitamos detergente, jabón, hace algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la bilis en el duodeno? La función de la bilis en el duodeno es diluir las grasas, ¿ok? Tiene la misma función del detergente que utilizamos para lavar los platos, ¿ya? Pero la palabra correcta es emulsificar. La bilis emulsifica las grasas, así se llama en medicina. Emulsifica grasas. Emulsifica grasas. ¿Qué me querías preguntar? En caso de que haya un paciente sido operado por la vesícula. Ahorita te voy a contestar. Emulsifica las grasas, la bilis, ¿ok? Y el jugo pancreático, porque aquí está, este es el conducto pancreático principal, miren, así es el conducto pancreático, y el páncreas tiene así, aquí su cabeza, más allá tiene su cuerpo, y más allá tiene su cola, ya, así es el páncreas. Pero hay un conducto pancreático principal que está llevando jugo pancreático aquí. Y les cuento que el jugo pancreático que fabrica el páncreas tiene unas enzimas que se llaman así, la lipasa y la amilasa. Lipasa y amilasa. Y tiene además proteasas. Pero fundamentalmente tiene estas dos. Es decir, si hay algún alimento que en el estómago no se ha fraccionado todavía, los alimentos grasos no llegan a digerir en el estómago. ¿Ok? Nos comemos una gran feijoada con muchas carnes y pues no vamos a digerir todas las carnes en el estómago. Porque la feijoada tiene feijones, tiene carne de cerdo, de puerco, de qué más tiene, de res y no sé qué más. O los viernes, hoy es viernes, caramba, ¿qué cosa tenemos que ir a comer los campas el viernes? Caras. Claro, nos comemos una cara que es puro cerdo y es la piel del puerco, que es pura grasa, ¿no es cierto? Es la piel del puerco. La cara es una chuleta de puerco que la ponen a la parrilla y la piel del puerco que también la ponen a la parrilla. Es bien agradable, pero es con mucha grasa. Es con mucha grasa. Pero súper agradable, ¿no? Si alguna vez los brasileños comen una cara les va a gustar. Sí. Porque es rico, es agradable. Bueno, pero toda esa grasa no se va a digerir bien en el estómago. Necesita el duodeno. Y les cuento que en el duodeno esas grasas y esas proteínas que aún no se han degradado en el estómago llegan al duodeno, a la segunda porción del duodeno, y ahí están jodidas. Porque ahí sí que se van a fraccionar, ahí sí que se van a digerir. ¿Ok? La proteasa y la lipasa y la amilasa son enzimas súper poderosas. Les cuento una anécdota. Yo era residente del último año ya de cirugía, era mi 5º año de cirugía. Y se murió un paciente con una pancreatitis pero mortal, ¿no? Se nos murió, la familia hizo lío. Porque dijeron que había un mal manejo. Bueno, entramos a la autopsia.
con el forense y por primera vez vi lo que hacía una pancreatitis. Cuando hay una pancreatitis, cuando se inflama el páncreas, el jugo pancreático del páncreas sale hacia afuera, como si fuera la lavaza que produce el jabón cuando estamos lavando la ropa. Cuando hemos abierto el cuerpo, ese paciente tenía el estómago en la pared posterior perforado, tenía el riñón izquierdo perforado, tenía la vena cava inferior y la aorta estaban perforadas, ¿sí? Claro, ¿cómo nos iba a morir? No era un mal manejo médico. Lo que pasa es que el jugo pancreático es tan corrosivo, que destruyó todos los órganos que estaban alrededor. Por eso es que si alguna vez ustedes en la vida profesional tienen un paciente con pancreatitis, levanten las orejas, las manos, saquen escopeta, fusil, todo, porque ese es muy delicado. Ese paciente se les puede morir. ¿Entienden? Una pancreatitis es un cuadro muy importante. Aquí a Santa Cruz llegan las pancreatitis después del carnaval, después del año nuevo, cuando la gente chupa mucho y come mucho. Pancreatitis. ¿Sí? Entonces, bien, miren la importancia de la segunda porción del duodeno. Está desembocando el conducto biliar principal, que se llama colédoco, y el conducto pancreático principal, que se llama Wirsch. ¿Me entienden? Entonces, si hasta ahí algún alimento no se ha digerido, ahí terminó de digerir, ¿ok? Y después del duodeno, ¿qué llega? ¿Qué viene? Ese es el duodeno. ¿Y después qué viene? Yeyuno. Yeyuno e ilio. Yeyuno e ilio. Ahora, ¿qué hacen el yeyuno y el ilio? Los 7 a 9 metros de tripa que tenemos ahí. Como ya está todo digeridito en el estómago y en el duodeno, ¿qué les corresponde al yeyuno y al ilio? Van a hacer lo siguiente. El yeyuno y el ilio van a comenzar a fabricar mucho jugo intestinal, jugo yeyunal y jugo ilial, mucho jugo. Dicen que más o menos entre 5 a 7 litros de líquido fabrican. ¿Para qué? Para diluir todo ese quimo alimenticio que ha llegado desde el duodeno y ya está digerido todo. Entonces va a diluir todo ese quimo alimenticio. ¿Para qué va a digerir todo eso? ¿Para qué va a diluir todo ese quimo alimenticio? ¿Con qué intencionalidad? Porque a partir del yeyuno y el ilio, los alimentos que ya han sido digeridos y transformados en nutrientes tienen que hacer ¿qué? Absorberse. ¿Y cómo se van a absorber los alimentos? ¿A través de quién? De la vena porta hepática. ¿A dónde se van a absorber? Al hígado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función del yeyuno y del ilio fundamentalmente? Primero, fabricar mucho jugo intestinal. Diluir todo lo que ha llegado allá, pues que ya está bien digeridito, bien digerido. Y ahora lo que nos corresponde es absorber, llevar los nutrientes hacia el hígado. ¿A través de qué? De la vena. Por eso es que el yeyuno y el ilio también ustedes están viendo, tienen capas, las mismas capas, una serosa, una doble capa muscular, una mucosa y una submucosa que fabrican mucho jugo intestinal, mucho líquido intestinal para poder digerir. Ahí ustedes tienen muchas glándulas, este intestino delgado, miren ustedes la radiografía, tiene muchas glándulas y miren ustedes serosa, doble capa muscular, submucosa, mucosa, en fin. De los dos, ¿dónde se absorberá más el nutriente? ¿En el yeyuno o en el ilio? Comparen a ver, miren el yeyuno, ahí tienen más
más pliegues y en el ilion menos pliegues. ¿Dónde se absorberá más el alimento, el nutriente? ¿Y ellos no? En el ilion, claro, obviamente. En el ilion también se va a absorber, pero en menos cantidad que en el ilion. O sea, ¿cuál es la principal parte del intestino delgado? El ilion, obviamente. Y hay uno, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que también tiene válvulas de Kerkring, el I1, y el ilion también, pero mucho menos, ¿ok? Bueno, ahí está el I1, la parte final del I1. Y entonces el I1, ¿cuál es el Prometeo? Ya. Y entonces el I1 desemboca ¿dónde? ¿Dónde desemboca el I1? Digo, el ilion. Esta es la parte final del ilion. ¿Dónde desemboca el ilion? ¿Dónde está desembocando? ¿Drogado? ¿Ah? ¿Drogado? No. ¿Qué se llama esta parte del intestino grueso? Ah, sí. ¿Está ciego? ¿Están ciegos? En el ciego. En el ciego, pues. En el ciego. Ahí está. El ilion está desembocando en el ciego. ¿Ok? Miren, ahí está el I1 desembocando en el ciego. Enseguida les voy a hablar del intestino. Miren, ahí está la porción terminal del ilion desembocando en el ciego. Ahí en el ciego tenemos, les cuento, otro esfínter. Otro esfínter importante. El esfínter iliocecal. El esfínter iliocecal, ese que están viendo ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la función del esfínter iliocecal? ¿Qué ha pasado con el alimento que no se ha absorbido? Porque el alimento que no se ha absorbido hacia la porta, hacia la porta y al hígado, sigue circulando, ¿no? Entonces, ese resto alimentario que no ha sido absorbido se va a descargar en el ciego con toda la cantidad de líquido. Porque yo ya les he dicho que el intestino delgado y el ilion fabrican entre 6 a 8 litros más o menos. ¿Ok? Pero ¿y ahora qué hacemos con tanto líquido? ¿Dónde se va a ir ese líquido? Entonces tiene que entrar al intestino grueso. Y entonces comienza a entrar todo lo que no ha sido absorbido al intestino grueso. Y el intestino grueso, pues tiene varias partes, como ustedes están viendo, el ciego. Después del ciego, ahí están viendo ese esfínter, iliocecal, miren ustedes. Y después del ciego, viene el intestino grueso, que tiene las mismas capas, serosa, doble capa muscular, submucosa y mucosa, ¿sí? Y ahí ustedes están viendo el intestino grueso. La primera parte del intestino grueso se llama ciego. La segunda parte se llama colon ascendente. La tercera parte se llama colon transverso. La cuarta parte se llama colon descendente. La quinta parte se llama colon sigmoides. La sexta parte se llama recto y la última parte ano. ¿No es así? Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre el intestino grueso que ustedes están viendo allá y el intestino delgado que ustedes acaban de ver acá? ¿Qué diferencias ustedes le ven al intestino delgado y al intestino grueso? Voy a mostrarles en la otra figura. Miren, este es intestino delgado y ahí está el intestino grueso, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Está claro, no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso? Como ustedes ven, el intestino delgado es más delgado y el intestino grueso es más grueso. ¿Cuál es más largo, el intestino delgado o el intestino grueso? Delgado. Que mide entre 7 a 9 metros. El grueso mide aproximadamente 1.8 metros en total. 1.8 metros en total. ¿Ok? ¿Cuál es más ancho? Más ancho. Obviamente el intestino grueso. ¿No es así? Ustedes pueden estar viendo.
Y la otra particularidad que tiene el intestino grueso, les voy a mostrar una particularidad muy importante que tiene el intestino grueso. El intestino grueso tiene unas cintillas, o se llaman cintillas longitudinales o tenias longitudinales. Cintillas longitudinales o tenias longitudinales. Miren, el intestino grueso tiene 3 tenias o cintillas, una anterior, una posterior y una medial. Miren, ¿ven ustedes las cintillas? ¿Ven ustedes las cintillas? Una cintilla anterior, una cintilla medial y una cintilla posterior. El intestino grueso tiene estos apelotonamientos que se llaman las austras intestinales. Esos apelotonamientos que ustedes ven así se llaman austras intestinales. Eso no tiene el intestino delgado, ¿no es cierto? Pero el intestino grueso sí tiene. O sea, miren cuántas diferencias: longitud, ancho, cintillas longitudinales, la presencia de austras intestinales en el intestino grueso. ¿Sí? En la parte del ciego, las 3 cintillas se unen. Las 3 cintillas se unen y justamente en esa unión vamos a encontrar el apéndice. El apéndice se cae. Ustedes pueden ver en estas figuritas el apéndice. ¿Okay? ¿Qué es el apéndice? El apéndice es un órgano donde maduran formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay una infección en el intestino. ¿Ok? Es un órgano, se llama linfoide, porque ahí maduran formas jóvenes de glóbulos blancos. El único problemita con el apéndice es que este apéndice algunas veces se puede tapar, se puede obstruir ahí en su orificio. ¿Y qué pasa si se obstruye? Se obstruye a veces por fecalitos, a veces se obstruye por parásitos y por inflamación, por cualquier cosa se puede obstruir el apéndice. Si el apéndice se comienza a obstruir, se obstruye ahí, ¿qué pasa con ese apéndice? ¿Qué pasa con el apéndice? Se produce una apendicitis, ¿no es cierto? Y como el apéndice es un pedacito de intestino muy pequeñito, pues eso va a empezar a crecer como un globito de carnaval, ¿sí? Que se va a llenar de agua, se va a llenar de líquido, y en algún momento puede estallar. Hay una máxima en cirugía. Si diagnosticas una apendicitis en la noche, opérale antes de que cante el gallo. ¿Entienden? Porque ese apéndice se va a inflamar y va a estallar y se va a hacer una peritonitis. Entonces, eso es el apéndice.